Desde chiquito yo sentía que yo vivía en Alaska, pero que era temporal. Que yo iba a regresar a mi tierra, que era Colombia. Alaska no tiene barrio popular, no tiene realmente, pero lo más parecido es como decir un barrio mixto. Entonces el barrio donde vivía mi mamá era un barrio mixto. Digo que soy bicultural, no bilingüe, sino bicultural, porque más allá de hablar los dos idiomas como nativo, tengo un conocimiento desde adentro de las dos culturas. Que mi mamá es muy gringa, o sea, nosotros nos hemos pasado muchos años sin vernos. Pues en este momento otra vez, pero creo que en un momento pasamos casi 10 años. Porque además Alaska queda tan lejos. O sea, al ir a Alaska cuesta el doble que ir a Europa. Entonces yo regresé de vacaciones a Alaska y fue tan traumático pues ese tiempo acá que yo cuando llegué le dije a mi mamá, mami, no, yo vengo otra vez a vivir acá. De cómo la muerte... incluso la muerte violenta, no nos llevó a la perdición, sino a buscar un camino espiritual real. Listo, la claqueta. No hay banderas en Marte, Sendwave toma 1. Este episodio llega a ustedes gracias a Sendwave, una plataforma para enviar dinero desde Estados Unidos y Europa a diferentes países de Latinoamérica como Colombia. Si tú eres uno de esos latinos que apoya a su familia desde el exterior, te invitamos a que descargues la app de Sendwave. Usando el código NHBM en tu primer envío recibirás $10 de regalo y al mismo tiempo apoyas el sostenimiento de este podcast. Gracias por estar aquí y por permitirnos acompañarte con nuestras historias. Corta. El monto mínimo que debes enviar para hacer efectivo el beneficio es de $10 estadounidenses o 10 euros. Actividad válida hasta el 4 de febrero de 2026. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de No hay banderas en Marte. El episodio del día de hoy es bien interesante. Nosotros hace unos días vinimos a grabar a este lugar que ya per se es demasiado mágico, a Miguel Echavarría, y en ese encuentro conocimos a su hijo, Andrés, Felipe Andrés, y ustedes saben que a nosotros nos ha parecido muy interesante evaluar la migración desde los diferentes miembros, por ejemplo, de una familia, cómo cada uno lo asimila, cómo cada uno lo transita, cómo cada uno gestiona esta experiencia que resulta siendo tan transformadora en la vida. Entonces ahí establecimos relación con Andrés y hoy es nuestro invitado. Con Andrés hicimos como un clic apenas nos conocimos. Andrés fascinante, como amigos en común también nos dimos cuenta ahí. Y bueno, Andrés, agradecerte por recibirnos en tu casa, en este espacio. No, el agradecido soy yo. Creo que algunas personas te pueden reconocer, has hecho muchos proyectos, actor, has estado como involucrado en muchos proyectos artísticos en Colombia, tienes una trayectoria. Pero, no sé, escuchando a tu papá, yo decía como, yo no puedo creer que este Andrés, que está parado al frente mío, con el que estoy hablando, haya vivido 12 años en Alaska. Sí, es que Alaska es ahí como un imaginario, ¿no? Y se ha alimentado mucho últimamente con todos esos programas de Discovery y todo eso. Entonces Alaska es, pues yo creo que siempre, porque pues para mi papá también desde los años 50 del siglo pasado se creó ese sueño de ir allá. Es un lugar mítico, es tal cual como se lo imaginan, ¿cierto? Es un lugar que así estés en la ciudad, estás rodeado de naturaleza salvaje, ¿cierto? No es cosa rara que entran osos. Pues yo tenía el típico trabajo de gringo de repartir periódicos. Y una vez llegó la policía y el departamento de pesca y fauna buscando todos los pelados que estaban por ahí repartiendo periódicos porque se había metido una osa con 2 osesnos ahí al barrio. Y esa es la situación más peligrosa con un oso, es cuando es una hembra con crías. Ellos atacan y después hacen preguntas. O sea, tu cotidianidad. Sí, la cotidianidad ya también una vez mi papá llegó de trotar todo con la camiseta raída y todo, le tocó subirse a un árbol corriendo porque le apareció un oso negro allá en su ruta de trote detrás de la casa. Además, pues que tu mamá, yo recuerdo mucho esta frase del podcast con tu papá, es una alasqueña de verdad. Sí, es alasqueña, vive allá todavía, vive en un pueblo en medio de la nada, pues en el centro de Alaska, se llama McGrath.
y es un pueblo de 400 habitantes, solamente se puede llegar por avión, o sea, técnicamente se puede llegar por el río, pero pues es una expedición, sí, una odisea. Y pues por ejemplo el vuelo de Anchorage, que es la ciudad principal, hasta McGrath, vale más que el vuelo de Anchorage a Seattle, que es como el hub, pues cuando uno va para Alaska, uno casi siempre sale de Seattle para Alaska, ¿cierto? Y vale casi el doble el vuelo de Anchorage a McGrath que de O sea, Seattle a eso Anchorage. es como ir de San Andrés a Providencia. Sí, 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 es pero más caro. eso, Pucha. sí, sí. Yo no exacto. estando acá como no voy, Ajá, pero... Sí, sí, eso, exacto. Alguien en un episodio nos mencionó algo que a mí me pareció muy interesante y es que se llama lengua materna porque uno la aprende de la madre. Ujú. ¿Tú qué aprendiste primero, español o inglés? Técnicamente, inglés. Lo que hablé primero fue inglés, pero mis primeras palabras fueron en español. Porque yo no nací en Estados Unidos, yo nací en Los Ángeles. Villahermosa. Ah, ese chiste. No, lo hizo, Sí, le lo echó hizo. ella, sí. Sí, yo nací en Los Ángeles, Villahermosa, en la Clínica El Rosario, acá en Medellín. Y pues estuve aquí mucho o sea, es decir, viví 12 años allá, pero siempre mi papá me traía de vacaciones. Siempre tenía pues ese contacto constante con Colombia y Medellín, entonces siempre fui capaz de hablar en español, aunque hablaba mejor en inglés, ¿cierto? Entonces, digamos, en ese proceso, viajando desde nacido hasta infante o toddler, como se dice en inglés, ¿cierto? Pasé tanto tiempo en Colombia en ese momento que mis primeras palabras fueron banano y cono, ¿cierto? Banano y cono fueron mis primeras palabras, antes de mamá y papá, de banano, cono. Entonces, es curioso porque yo estoy tratando como en mi trabajo, además de actor, como coach, como emprendedor con enseñanza de idiomas, como asesor, como productor de cine. Digo que soy bicultural, no bilingüe, sino bicultural, porque más allá de hablar los dos idiomas como nativo, tengo un conocimiento desde adentro de las dos culturas. Uno no se da cuenta, y es muy charro, porque como tengo esta cara de gringo, cuando digo, por ejemplo, cuando llegas, en vez de cuando llegues, cositas así, todo el mundo me las coge. ¡Ah! Pero son cosas que la gente dice normalmente todo el tiempo. Nosotros como hispanoparlantes cometemos ese tipo de error todo el tiempo cuando estamos hablando, pero como uno es el caregringo, ¡ay, mira! Sí, tan. Y siento que pasan como los mismos errores en inglés también, y eso es normal. O sea, no son errores de no manejar el idioma, y siento que ahora hablo los dos idiomas por igual. Entonces la gente me dice, ¿en qué idioma pensás? ¿Cierto? Pienso en los dos. ¿Soñás? Sí, sueño en los dos. Y hay una cosa muy curiosa que la gente, pues yo he analizado, cuando uno piensa algo muy específico, ¿cierto? Uno piensa en palabras, pero la mayoría de los pensamientos no son palabras, sino conceptos. O sea, tú dices, tengo que ir a mercar. Uno no piensa la frase, yo tengo que ir a mercar, sino que uno imagina el supermercado, se visualiza entrando, realmente no es en palabras, es como en conceptos. Andrés, ¿cómo era esa niñez en Alaska? O sea, la relación con los amigos, ¿ellos tenían conciencia, tus amigos, que vos eras colombiano o pasabas completamente desapercibido, tu grupo cercano, el relacionamiento? Sí, era charro porque, por ejemplo, mis papás se separaron cuando yo tenía 3 años y hasta ese momento vivimos en una isla así como se imaginan Alaska, o sea, en una isla en medio de la nada, Shuyak. Mis papás vivieron como 7 años juntos antes de que yo naciera en esa isla. Cuando se separaron nos mudamos a la ciudad, que como te digo es una ciudad pequeña, pero igual rodeado. No es como acá que las ciudades tienen campo, agro alrededor. Allá o sea, termina la ciudad y estás en el monte, estás en el bosque, ¿cierto? Allá no hay eso. A lo que iba con mis papás es que mi papá vivía en un barrio, mi mamá vivía en otro. En el barrio donde vivía mi mamá era como un barrio... Alaska no tiene como comunas o no comunas, como barrio popular, no tiene realmente, pero lo más parecido es como decir un barrio mixto. Entonces el barrio donde vivía mi mamá era un barrio mixto, es decir, habían latinos, habían indígenas de allá, pues los inuit, que un dato curioso, todo el mundo piensa en el esquimal, ¿cierto? Y el esquimal es un pueblo indígena
muy pequeño, y los que son muy multitudinarios son los Inuit. Entonces realmente cuando pensamos en un esquimal o vemos una foto de un esquimal, lo más probable es que estamos viendo una foto de un Inuit, no de un esquimal. ¿Sí me entienden? Entonces digamos todo el norte de Alaska y Canadá eran Inuit, y en unas partes muy específicos eran los esquimales. Para nosotros, creo yo, y me atrevo a incluir pues como la gente que no hemos visitado Alaska, pues siempre tiene uno como referenciado los esquimales. ¿Por qué se volvieron como tan famosos? Pues yo creo que es un tema netamente sonoro. Decir Inuit o decir Eskimo. Pues como que algo que se pegaba más fácil. O de pronto el cine. También. Que como que los retrató más. Sí. Pues el primer documental es supuestamente sobre la historia Nanook. del Nanook, el esquimal. Nanook, exactamente. Sí. Y a lo mejor era eso, que Nanook era un esquimal y no Inuit. Entonces de pronto se por eso, ¿cierto? Como decir que la mayoría de los indígenas de la Sierra Nevada son arhuacos y cogis, y entonces resultó que él era cancuamo. Entonces, se regó la palabra cancuamo por eso. Ellos, Andrés, pues desde tu experiencia, lo que lograste como percibir, ¿comparten algo como con las comunidades indígenas de acá, o es como uno decir, esta gente no tiene nada que ver la una con la otra? Absolutamente, no todo, pero pues, comparten muchísimo. O sea, se ve en la misma genética, se ve, ¿cierto? Se ve en sus facciones y en la parte física, pues que sí vienen, que sí hay una relación ahí genética. Y últimamente, pues hace poco vi una cosa que me hizo caer en cuenta, que fue una cosa muy bonita. Hablando del tema de los indígenas, nosotros tenemos una conexión muy cercana, muy fuerte con los indígenas en general. Tenemos amigos en el Amazonas, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Yo me casé con la mamá de mis hijos en la Sierra Nevada. Nos casó un mamo allá, y técnicamente fue la primera vez que un mamo de los arhuacos casara unos bunachi, unos no indígenas, que fue también un tema ahí interno que tuvieron que consultar si se podía o no. Entonces tenemos esa relación muy cercana. Y también en Alaska tenía amigos en el colegio, por ejemplo, compañeritos que eran Inuit, ¿cierto? La mamá era gringa, pues anglosajona, y el papá era Inuit, o viceversa, o los dos papás eran Inuit y eran pues 100% indígenas. Y vi una cosa hace poquito muy teso, hablando de cómo los indígenas del Ártico en particular manejan la agresión y la empatía, que ellos no pelean, no tienen esa agresión entre ellos. Y que, por ejemplo, como un niño chiquito, si hay un niño agresivo, lo que hace la mamá es entregarle un palo. O sea, él ve que el niño está pegando a otro niño con palo, le entrega el palo y le dice, pégueme. Y el niño no, pégueme de verdad. ¡Pan! Y apenas le da el golpe duro y la porrea, y ella llora del dolor. El niño, ¿qué hice? ¿Cierto? Y tira el palo y va y la abraza. Entonces, con hechos les enseñan empatía. En vez de regañar y decir, no, esto no se hace así, no hagas eso. Dicen, venga, pégame a mí para que entienda, ¿cierto? A mi mamá no la pego, pero entonces al hacer eso ya el niño entiende, no, pegar es malo, porque crea ese momento. Entonces leí eso y yo analicé eso y me quedé pensando, y tuve como un recuerdo en recreo allá en el colegio en Alaska, de las típicas peleas en recreo, ¿cierto? Que dos niños, dos niñas se agarran a pelear, a mechonearse por algo, y es muy parecido acá, como la cultura latinoamericana con la gringa, de que empieza la pelea y toda la rueda alrededor, y me acordé de mis amigos indígenas atrás como mirando, y como entre ellos, como estos manes, ¿qué están haciendo? ¿Sí me entiendes? Y sí, o sea, culturalmente tienen eso. Incluso pensando, porque allá hay un tema indígena, pues creo que en todo el mundo, o en toda América, pues Norte y Suramérica, con el alcoholismo, porque eso fue un arma que usaron los conquistadores para conquistar a los pueblos indígenas, y en Alaska es tenaz el alcoholismo ya genético, es tenaz, o sea, la gente, pues los pueblos indígenas ya tienen un alcoholismo muy tenaz. Y también tuve como el recuerdo de ver como dos indígenas afuera de un bar, borrachos, pero no peleando
como uno veía peleando a los gringos, ¿cierto? Que les dan a los gringos borrachos, ¡ay, pam, pam, pam! Sino que los manes como que y ya. ¿Sí me entendés? Como que no había no tienen esa agresión, son muy, muy pacíficos. Entonces, sí existía ese otro elemento estando en Alaska, diferente a estar pues en otra parte de Estados Unidos. Me hiciste acordar con lo que estás mencionando de los niños, pues y las culturas y la educación. Nosotros hace poco estuvimos en Nausimaque. Ah, ok. Allá cuando me casé. Sí, sí. Tremendo spot. Qué lugar tan Sí, increíble, tremendo. Avatar, sí. Y necesito el contacto de ese wedding planner. Y yo le decía a Alejandro, me impresiona tanto ver los niños, o sea, ahora son niños con esta pasividad, como con este espíritu tan reflexivo, con una capacidad de observación. O sea, yo decía, esto es el verdadero mindfulness. O sea, nosotros en la ciudad hablamos y es que estar presentes, la conexión, no sé qué. No, estos niños de 5 años nos están enseñando. Sí. Impresionante como la relación también con el tiempo que tienen, sin afanes, la calma para tomar las decisiones y para pensar las respuestas, incluso cuando uno está como interactuando con ellos. Por lo menos en el caso de la sierra, pues a nosotros nos sorprendió mucho. Y con el tema del alcohol y los indígenas, nosotros vivimos en Australia unos años y es igual, es tenaz. Sí. Y también fue igual allá, Igualito, o sea, lo usaron igual. como un arma y sí, total. Les Qué quitaban fuerte. los hijos también, o sea, lo que pasó en Australia fue letal y las consecuencias hoy se están viendo. Y es muy, muy triste también cuando uno escucha estos comentarios que se quedan únicamente en la consecuencia y de pronto no se van a analizar un poquito también de la causa, y es que la gente muchas veces, es que no quieren nada, es que no quieren sino beber y pasarse la hora, pero... No, y lo que yo hablo porque incluso últimamente he tenido eso, porque yo siempre ando con las mochilitas. con mis Sí, medicinas sí. acá, permiso. Este es el ayo, como lo consumen en la Sierra Nevada, en Bolivia, Ecuador, Perú, en el sur del país, ¿cierto? Estaba con amigos, entonces yo llegué y saqué la hoja y un amigo estaba con tragos, además, como que, vos también con una huevonada, que no sé qué, que le estuvo grabando un documental en la sierra y que me dice, mamón, no sé qué tan. Entonces lo que, mira, es que son seres humanos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, los Arhuacos y los Kogi nos dicen los hermanitos menores, los hermanos mayores, porque tienen una conexión, una conciencia de su conexión con la naturaleza y la importancia de la naturaleza en nuestra existencia mayor que nosotros. No se consideran más que nosotros. Y hay una cosa ahora, lo que hablas del mindfulness, y también hay como una conciencia ahora como digamos, de cierta manera, como endiosar a los indígenas y no, que ellos sí saben cómo es y tan. Y sí, en el sentido de que ellos son conscientes de la conexión con la naturaleza, que es lo que nos ha pasado en esta cultura moderna, que nos hemos desconectado hemos perdido nuestra conciencia de la conexión, porque siempre estamos conectados, estamos aquí respirando aire, estamos sobre la tierra, el fuego está presente de muchas maneras, es la electricidad en estos aparatos, es fuego, el agua está en todo, en el café, en todo lo que hacemos. Entonces, los 4 elementos sagrados están en todas partes y estamos en contacto con eso todo el tiempo, sino que hemos perdido nuestra conciencia de ello. Y eso sí nos ayuda mucho los indígenas y podemos aprender mucho de ellos, de entender eso y respetarlo. Y las cosas que ellos tienen en sus culturas que son reprochables, entre comillas, algunas vienen de ellos propiamente, sus culturas, porque son seres humanos en un proceso evolutivo como comunidad, como familias, como personas, pero también muchas de esas cosas son enseñadas por la colonización, ¿no? ¿Sí me entiendes? De esa invasión europea. Andrés, ven, a mí me gustaría que aclaráramos un poquito más de la cotidianidad tuya en Alaska. No me imagino la cotidianidad de un niño en Alaska, o sea, juegan fútbol, hay una cultura, porque es Estados Unidos, pero no es Estados Unidos, está muy cerca de Rusia, no sé si hay algunas influencias también, creo que los asentamientos de como los nativos americanos allá están más grandes,
ahorita mencionabas que lo que entendí es como que los barrios más populares son donde los barrios donde hay como una mezcla cultural. Que nos contaras un poco de eso, porque me vuela la cabeza tratar de entender cómo es la infancia de un niño en Alaska. Los papás están tranquilos, vayan a jugar, hacen muñecos de nieve todo el año, la mitad del año. Como la dinámica, en realidad me parece muy loco. Y sabes que tener una mamá alasqueña, pues no sé, siento que la mamá es muy importante también, como en esos primeros años. Y tu mamá de verdad no era una latina que se fue a vivir a Alaska, sino que tu mamá había crecido ahí, o sea, tus abuelos maternos eran de ahí. ¿Y qué sientes tú que de pronto también fue diferente como en ese desarrollo tuyo de infante? Los diciembres eran, sabemos que nos contaste que venías mucho, pero también tenías como entre Rodolfo Icardi y una Navidad en Alaska, y ¿no? Christmas carols. Entonces, ¿Cómo se dicen? ¿Cómo es que los villancicos? Los 14 Pues, cañonazos. No, es como lo más parecido como los villancicos, porque allá, incluso yo una vez organicé eso, porque quería hacer eso, pues no me acuerdo si tenía por ahí, sí, 7, 8, 9 años. Entonces con amigos de mi mamá y con familiares organizé un grupo para salir a cantar de casa en casa. Como un coro. Ajá, que hacen esos coros allá que aparecen en la... Entonces era muy de la época y dije, no, hagámoslo. Entonces muy bonito porque la gente decía, wow, alguien volvió a hacer esto, ¿no? Entonces se supone que uno va y canta una canción en cada casa, sale la gente, ay, gracias, no sé qué, tan, y uno siguiente casa. En un frío, el hijo de madre, pero todo el mundo pues con su ropa. Entonces uno dice, no, pues vamos a 10, 15 casas, cantamos 10, 15 canciones. Y era la gente tan sorprendida y tan agradecida con eso que terminamos haciendo como 4 casas porque nos invitaban a que entráramos a tomar chocolate y a cantar adentro, pues, en el frío. Entonces eso es una cosa muy gringa, muy europea, que se hace porque es una cultura gringa y a la vez me tocaba pues a veces diciembre acá en Colombia y sí me tocó eso, porque por el lado de mi papá... pues ningún hermano de mi papá tuvo hijos, entonces realmente mi hermano y yo somos los únicos hijos de nuestra generación. Mis hijos y el hijo de mi hermano son los únicos nietos, pues cierto, entonces no tuvimos como esa parte específicamente en nuestra familia Echavarría. sí. Pero mi papá, cuando mis papás se separaron, mi papá al año, 2 años conoció a la mamá de mi hermano, que ella es paisa, Sí. Suárez Escobar, pues más paisa no puede ser. Y entonces los Suárez son mi familia. O sea, no soy de sangre, pero me crié con ellos. Cuando hablo de mi abuelita, mis primos, mis tíos, mis tías, es hablando de ellos, ¿cierto? Y todavía, pues, o sea, es la familia que compartimos con ella. Hace poquito celebramos los 95 años de la abuelita y es mi familia. Y esa sí era como familia grande. Tradicional. Rodolfo Icardi, aguardiente, fritanga. O sea, ese chicharrón y todo en diciembre. Y eso lo empezaste a vivir a qué edad, ¿o desde los 4 años que mi papá conoció a Olga. Y me acuerdo, tengo recuerdos clarísimos llegando a Colombia y llegando a la casa de ellos, de los abuelos allá en Laureles, y ellos recibiéndome como, ay, el nuevo nieto, el nuevo sobrino, ¿cierto? Y mi hermano nació a los 3 años, entonces tuve todo un proceso de volverme parte de la familia, incluso antes de que naciera mi hermanito. Entonces es una cosa así. Y también lo que hablas de mi mamá haciendo allá, también tengo muy claro esa diferencia, que mi mamá es muy gringa, o sea, nosotros nos hemos pasado muchos años sin vernos, pues en este momento otra vez, pero creo que en un momento pasamos casi 10 años o más sin vernos. ¿Cierto? Porque además Alaska queda tan lejos. Sí. O sea, al ir a Alaska cuesta el doble que ir a Europa, en términos pues, de costos, de vuelos y eso. Y también hay una cosa cultural, ¿cierto? Uno se comunica una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes. Ahora pues con la virtualidad, con la cercanía. Claro que con mis hijos, que yo tengo pues mi hija, que es mi hija biológica pues de sangre, y mi hijo, que es el hijo de mi ex, pero... yo lo conocí cuando tenía 5 años y uno se separa de su pareja, más no de los hijos. Sí, sí. Entonces, tengo mis 2 hijos y ellos aman a mi mamá los ama a ellos, ¿cierto? A cada rato hacemos llamadita de videollamada con ella y se ponen al día en lo que están las cosas. Y cuando yo regresé a Colombia por primera vez, es decir, yo volví, o sea, siempre venía de vacaciones y volví por primera vez en el 89, 90.
a hacer primero bachillerato. Qué acá. momento para Uf. volver a Medellín. A Medellín. No, A y a Medellín, primero tenaz. bachillerato, a un colegio. Ajá, eso. Uy, no. Venir de un colegio hippie de Alaska Ay, no. a uno de los colegios, al Columbus School, que sí es un colegio pues con una infraestructura increíble, porque pues por lo que es, Pero Pero hay el unas ambiente, dinámicas ahí. ambiente social. Todo bien, Columbus School, todo bien. O sea, quiero mucho a mis compañeros de allá, son unos bacanes, pues ustedes saben que ese ambiente social allá era una Muy denso. gonorrea. Qué pena la Sí, palabra, pues. no, pero sí, sí no, hemos no, no. escuchado. Mutea eso si quieren, pero sí era tenaz, era tenaz. Sí, sí, sí. Sumado a la situación en Medellín en ese momento. No, y sumado a que seguramente ellos venían juntos. Pues que Chiquitos que habían entrado, pues Ah, como sí, pasa sí, uno a sí, los claro. colegios. Eran amiguitos de Total. Y toda la este llegó vida. nuevo. Total. Y entonces sí, es el gringo que llegó nuevo. Y entonces uno ahí intentando como, ay, no. Sí. Entonces yo regresé de vacaciones a Alaska y fue tan traumático pues ese tiempo acá que yo cuando llegué le dije a mi mamá, mami, no, yo vengo es otra vez a vivir acá, a Alaska. O sea, vine de vacaciones, pero me quedo porque está muy difícil la cosa allá. ¿Cómo así? O sea, vos viniste del 89 a quedarte. Y Y- fue de vacaciones a Alaska. Y dijiste, Supuestamente, prefiero Alaska. Sí. Eso, claro. Qué loco, Y creí me que era quedé todo lo allá, contrario. y me quedé allá como otro año y medio. Y regresé de vacaciones, otra vez ya como a los 14 años, 14, 15, y lo mismo. Llegué y dije, no, ya es el momento de estar con mi papá. Mi papá se estaba separando de Olga, la mamá de mi papá, de la mamá de mi hermano. Y en ese momento tuve una llamada con mi mamá y le dije, mami, no, yo pienso que yo debería estar acá con mi papá ahora. Y fue muy bonito porque fue como tuvimos una conversación muy clara, muy gringa en ese sentido. No me imagino esa conversación Con una mamá sí, latina. y pues con Olga, pues la mamá de mi hermano, que es mi segunda mamá. Yo le digo mamá, pues con ella esa conversación es imposible. O sea, que era listo, entiendo. Ya es el momento de que estés con tu papá, como una especie de destetada emocional, espiritual, ¿cierto? Sí, soltar. Ajá, eso, listo, es el momento de que ya vas y estés con tu papá y todo bien, hágale, mijo, yo entiendo, todo en inglés, pues, obviamente, pero Perdón, ¿y cómo es el español de tu mamá? es bien, ella se Sí. comunica, o sea, no Sí. es, pues, ella se defiende. Pero lo o sea, intentó, pues. Sí, mi mamá es muy sí. buena para los idiomas. Ella también estudió francés en la universidad y se comunica en francés y se comunica en español. Y entonces fue como eso, como que listo, chao, tan. Y acto seguido empezó a salir y como a los 6 meses conoció a mi padrastro también, ¿cierto? sí, Ella sí, también, sí. también quería como, Ah. como ella ya se había dedicado como a ser mamá todos esos años, entonces ya la destetada, entonces ahora otra Sí, vez otra soltera y conoció a mi padrastro y ahí están todavía juntos. Que es muy loco también pues las vueltas que da la vida porque mi mamá me crió a mí súper liberal, súper mente abierto. O sea, me acuerdo por ejemplo en mi casa en una época una amiga de ella lesbiana, cantante de folclore medio conocida allá en Alaska, se había juntado con su pareja y dijeron que y las familias de ella la rechazaron, entonces pasaron la Navidad con nosotros porque en sus casas no la recibían por ser lesbianas. Entonces como ese tipo de cosa y no, siempre muy liberal, muy progresista. Ese término pues ya lo han Perrateado, perrateado mucho, pero funciona. sí. Y mi padrastro es lo contrario, es ultra republicano, veterana de Vietnam, un tipo pues así. Entonces fue muy curioso también eso, como se puede, el amor no conoce colores ni razas políticas, ni creencias políticas, eso. Algo que me parece muy interesante es poder como hilar también un poco de tu historia, ya que nosotros conocemos también un poco la historia, la parte de tu papá. Y entonces en este momento lo que pienso es que a ti te tocó el momento cuando tu papá cuando tu papá ya venía a Colombia frecuentemente. O sea, que él pasó 18 años sin venir, pero justo cuando te tuvo a ti ya venía, que él decía, yo intentaba venir y venir y venir cada año, y ahí entonces ahí es un poco lo que tú estás contando, que a ti te tocó que venían a hacer las visitas. Es que a él y a mis tíos no solamente no volvieron, sino que les prohibieron y les cortaron todo contacto con Colombia, hasta con el idioma. O sea, ellos les prohibieron hablar español.
Entonces ellos tuvieron que, pues, como volver a aprender español, a volver a conocer a la familia, a volver a todo eso. Entonces para mi papá ese regreso a Colombia coincidió con mi nacimiento. Entonces también él tenía muy claro que quería que yo naciera en Colombia, quería que su hijo naciera en Colombia. Entonces ya mi hermano, como era con una colombiana, pues está bien que hubiera nacido en Estados Unidos, en Alaska, Sí, ¿cierto? sí. Pero sí, y siempre hemos tenido, pues, o sea, es muy loco porque yo me considero más colombiano que gringo. Yo sé que tengo mucho de gringo y físicamente, pues, en mi casa no hay espejos, entonces yo no sé nada, ¿cierto? Pero sí, yo me considero colombiano. O sea, yo hasta digo que yo soy tan de Medellín que soy Del del Medellín. Ay, no. Ahí sí no Muy puede. resiliente. Vea, una vez venía yo de Bogotá, venía de grabar alguna novela, alguna cosa por allá, y venía en bus. Y llegué a la terminal del norte y me monté en un taxi. Y me monté tan hacia la carrera. ¿Qué más calioso? Cojamos la autopista derecho para Envigado, por favor. Y en el retrovisor es que, oye, no joda, yo pensé que tú eras gringo. Un costeño, un chilapo, era como de Montería, Caucasia. Y yo, no, yo soy de por acá, parcero, todavía no. Es que, tú eres gringo. No, ¿qué? Y yo le hablo, parcero, ¿tú estás hablando en inglés o qué? No, yo soy de acá, no, tú eres gringo. Y me salió ese tiro de yo soy tan de Medellín que soy del Medellín. Entonces el man dice, oye, pero, no, ahí sí te cogí que antioqueño que se respeta es hincha nacional. Y yo, sí y no. Hay hinchas de Nacional en Bogotá, en Cartagena, en Pasto, en toda Colombia hay una hinchada de Nacional gigante. Pero los hinchas del Medellín son de Medellín. Sí. Y de manera que es que, oye, tenés razón. No lo había pensado así. Oye, que sí. Yo tampoco, de verdad, tiene mucho sentido. Sí. Volviste a los 14, en plena adolescencia, también en ese momento. La adolescencia es como muy determinante en forjar lo que es uno, la adultez. Uh-huh. En Medellín, con toda la furia de Medellín en ese momento. Sí, también. seguía, o sea, yo regresé en el 92, 93. Claro, y duró los 90, 93. el principio de los 90 también fue muy Sí. heavy. Pero también es la época 92. donde uno empieza a conseguir novia, a hacer amigos como amigos entrañables, a tomarse los chorros, fiesta en esa Medellín. Papá, hoy de rumba. Pues no sé qué más decir, lo acabaste de escribir perfectamente. pero eso, ¿cómo fue eso también? Un poco de... Soy angloparlante, rubio, vengo con unas historias de casi pues de pelear con osos y vivir entre la nieve a fiestas de 15, huevón, Sí. en esa Sí, Medellín. Sí. Fue como una transición de dos partes. Cuando volví en el 89 y luego cuando regresé. Entonces, por ejemplo, ese año, en el 89, me acuerdo, por ejemplo, en la casa de los abuelos, con los Suárez, aprendiendo a bailar con las primas. ¿Sí me entiendes? Que me enseñaran a bailar merengue, vallenato, pero salsa no, ninguna prima sabía bailar salsa. Entonces me tocó a mí enseñarme, o sea, como cogerle el tin, y ahora pues yo bailo salsa y me encanta, Sí. pues, de mis géneros musicales favoritos. De hecho, mañana voy para Latina Stereo, Sí. para el programa La Fiebre de Latina Stereo, a mostrar las canciones que más me gustan de la salsa. Y entonces, por ejemplo, en ese sentido, lo que vos decís, empezar a bailar y los bailes de garaje con los primos, la encarretada con la prima, que nunca falta, fue cierto, los primeros piquitos que uno da en la vida con una prima. Me tocó vivir todo eso, me tocó vivir eso tal cual. Y ya cuando volví, creo que fue el 92, fue una cosa rara que uno en Estados Unidos le dan el pase para aprender a conducir a los 14. Entonces yo llegué con ese pase, el Learner's Permit. Y eso dice Driver's License, pero entonces abajo dice Learner's Permit, pero dice Driver's License. Entonces con eso trabajaba a los tránsitos y la policía de que yo tenía 16 años, pues, y que podía manejar. Entonces nosotros vivimos en la finca en San Pedro y me volví el conductor de la finca, entonces para todas partes en el carro y en la camioneta de la finca, haciendo los labores de la finca, recogiendo aquí, llevando pues por decir la leche por la mañana a la quesera o el tomate de árbol para Medellín, para la mayorista o para el Éxito, a repartir. Como todo ese proceso me tocó vivirlo y hacerlo, pues a estar siempre ahí acompañando a mi papá en esas labores.
Y ahí me fui como empapando más que toda la experiencia como de pelado, sino de Colombia en todos sus sentidos, ¿cierto? O sea, el campo, el agro y por supuesto pues la fiesta, claro, o sea, eso. Y tengo muchos amigos todavía de esa época. Durante esa época, en la adolescencia, no hubo otras ideas de mover para Alaska o una idea recurrente, un despecho, o eso está muy caliente, Colombia, o económicamente algo no funciona y siempre estaba la opción de volver a Alaska, o cerraste ese episodio por un tiempo. No cerré ese episodio, o sea, era como yo también como tomé la decisión de que ya no, ya había cerrado ese capítulo en Alaska. Regresé a los 18 para el matrimonio de mi mamá, que ella salió un par de años con Ken. Mi mamá se llama Barbie y el Ken. esposo, y Ken, sí, se llama el esposo de Barbie y Ken. Entonces fui al matrimonio de ellos, que fue la última vez que regresé a Alaska, o sea, llevo 30 años sin ir a Alaska. Pero mi mamá, cuando me casé, empezó a venir a Colombia pues 1 o 2 veces al año, pasar pues con sus nietos y a compartir con nosotros. Pero esa fue la última vez que fui a Alaska. Y un año después de eso, la rumba llegó a un punto pues que sí estaba un poco fuera de control. Y antes de terminar el bachillerato me fui para Estados Unidos otra vez. Pero no pues, Alaska. Pues me fueron. Sí, me sí, fueron como... para Alaska. O sea, ¿te vas? Sí, sí, no, sí, señor, sí. yo me voy. Pues, sí, o sea, sí. me mandaron para donde mi padrino, que vive vivía en Nuevo México, que él es un loco, pues también cazador, pescador de Alaska toda la vida, y se había vuelto Sikh, que son los de la India, de turbante, Sí. de kundalini. Trabajamos ajá. con unos. Tenemos un par de amigos. Sí, Eso, entonces viví con la comunidad de ellos en Nuevo México, con el maestro Yogi Bhajan. Entonces mi nombre espiritual, que lo tengo aquí tatuado, me lo dio él. Bueno, lo dio no, es con numerología, él lo divina, ¿cierto? Y viví con ellos 6 meses, y luego me fui a vivir a Carolina del Norte, como un año y punta. Y, o sea, tuve también como mi experiencia como guerreándola en Estados Unidos, durmiendo pues en el sofá, en la sala de una hermana, de una novia de mi papá de esa época, después con un amigo también durmiendo en la sala. Guerreándola, pero con papeles. Sí, eso sí es verdad y fácilmente. No, pues, que me parece bacano hacer como ese hincapié, porque muchas veces nosotros creemos que solo la guerrea el que no tiene papeles, y no necesariamente. Uno a veces puede tener la entrada a un país, pero eso tampoco te asegura nada, pues. Cuando me fui de Nuevo México a Carolina del Norte, no tenía nada. O sea, tenía la plata para el bus y ya. Y llegué allá a la casa de Margarita, de la hermana de mi papá, y me dijo pues como para quedarme una semana, y me quedé como un mes. Y después de eso, donde un amigo, empecé a trabajar en un supermercado empacando the bagger, pues, empacando los mercados, después cajero, después stalker por la noche, pues de stock de ponerlos, no stalker. De surtirlos a naqueros. Exacto, de surtidor, esa es la palabra. Y ya pues llegué a un punto, igual que la gente que va sin papeles, o sea, buscando todos los trabajos que pudiera. Entonces empecé a meserear en un restaurante, a trabajar en la cocina de otro restaurante, mientras hacía cualquier trabajo. Trabajé en un banco, o sea, hice todo. En Nuevo México también trabajé en construcción, trabajé en landscaping, o sea, lo mismo, ¿cierto? Sí. Y también porque soy colombiano, soy latino, entonces digamos en los restaurantes me ponían a mí como a coordinar los latinos que no hablaban inglés, ¿cierto? Era el puente perfecto para comunicar. Eso. Entonces terminé pues también ayudando, eso fue como algo que me ayudó mucho en el banco, donde empecé a trabajar también. También terminé manejando como el equipo porque éramos cajeros telefónicos. Sí. Telephone tellers. Entonces era la gente que llamaba para hacer sus giros y sus transferencias y a ver cuánto cuánto tenían de ¿cómo es que se dice en inglés? The balance, cuánto para el balance y no sé qué. Y entonces, como yo hablaba español y habían otros que no hablan tan bien inglés como yo, entonces terminé como liderando un equipo ahí también dentro de la estructura del banco de latinos. Es que tenías un plus muy madre, porque allá
tenías el plus del español y acá tenías el plus del inglés, o sea, era como un gana-gana por donde lo... Y en ese momento donde no todo, hoy, siento que ya las nuevas generaciones casi todo el mundo la logra con el inglés, así no sea perfecto, pero logran entender y los pelados ahora, por en ese momento... No era tan usual. Exactamente. La gente machacaba mucho el Andrés, inglés. y con el tema de la actuación, cuando te fuiste para Estados Unidos esa vez que te mandaron, más o menos, ya estabas... Que me echaron de la casa. No, pero esa historia es muy recurrente. Sí. Como vas a alejarte un poco de tus amigos y de la fiesta intensa que te Sí, llevas. te vamos a sacar un poquito de y un par de añitos para que... Hasta que me llegó un bajen amigo todos de esos allá. Ah, Y se quieren la Y fiesta ahí allá. sí, él acabó, sí. Se encontró alguno. Pero ya tenía mi propia casa. Sí, pues, claro, ya eso, es otra sí. cosa. Y también cogí uno como un poco Pues de arrendada, pues no era que me había comprado. pero cogí un poco de conciencia de voy a matizar un poquito de Sí, esto sí, porque sí, total. yo soy el responsable de esto. Pero con el tema de la actuación, ¿ya vos estabas actuando? ¿Había un gusto por eso? ¿O eso fue después cuando volviste otra vez a Colombia? Eso es muy curioso porque hace poquito hicimos hice parte de una obra de teatro acá en Medellín que se llama La Sociedad de la Cumbia, con Puerto Candelaria y con Merlín Juancho, con el Producciones. maestro Juancho. Con Juancho Valencia, con los de Merlín Producciones, Sí. con Sofía Carvalho. Y ya hicimos 3 temporadas, este año fue la 3ª temporada. Y el año pasado estábamos ahí eso fue en el Teatro del Tesoro, y estaba parado ahí en el escenario. Y tuve como un flash de que, ay, pucha, esto ya lo he vivido. Porque cuando tenía 8 años en Alaska, mi mamá, pues, yo siempre pues tenía como una tendencia hacia las artes, pintaba mucho chiquito, entonces me lo apoyó mucho mi papá. Mi mamá me veía como las tendencias como de bailarín y de músico, entonces ella me apoyaba esa parte. Y estaba en clases de baile y me fui por el lado del breakdance, y terminé siendo como en un convito del profesor que éramos los que más nos gustaba y nos tenía ahí como, aparte de las clases, como ya formando como un crew de b-boys, pues, Sí. de breakers. Sí. Y entonces llegó una producción de teatro musical allá y estaban buscando, o sea, eso en Estados Unidos cuando estas producciones de Broadway que son como familiares, ¿cierto? No tanto pues como West Side Story o eso, Cats, que son muy de allá, solamente de Nueva York, de Broadway, sino que son otros temáticos más como infantil o familiar, y son exitosos, los llevan no de gira, sino que llegan a una ciudad y se instalan allá 2-3 meses y hacen todo el montaje allá. Sí, Entonces llamadas The Sorcerer's Apprentice, el aprendiz del mago. Y hay un mago, ¿cierto? Y hay una princesa, hay un príncipe y toda la vaina. Y hay una parte de la historia donde un dragón se roba a la princesa. Entonces va el príncipe con el mago a matar al dragón y se dan cuenta que el dragón es una dragona y es una mamá y tiene un bebé. Y el bebé es la imagen de la producción. Entonces en todas las pancartas, en toda la publicidad era Baby Dragon, y me gané ese papel. O sea, el profesor de baile nos llevó al casting. Entonces me acuerdo en el casting eran puras niñas de ballet, para todo el ballet que tenía la producción. Y nosotros bailando break, y era para hacer el Baby Dragon. Me gané ese papel y fue, pues, o sea, todo con los ensayos, pues riguroso, cumpliendo el horario, las presentaciones en un teatro gigante que tenía como un aforo como 3,000 y pico personas, el Performing Arts Center, Pacific Performing Arts Center, creo, PAC. Y entonces tuve la experiencia a los 8 años y me acuerdo que me pagaron súper bien, como $400, $500 en esa época, pues como un pago súper bueno. Y entonces yo ahí en el escenario, en la Sociedad de la Cumbia, como que marica, que déjà vu, no, o sea, realmente mi carrera como actor empezó hace 40 años, ¿cierto? Entonces nunca perdí como ese sueño de ser actor. Y también nos estábamos acordando con mi papá en estos días que él tuvo un trabajo, él tenía una empresa de obra blanca allá en Alaska, de enchapados y pues toda la parte final de la construcción, y entonces se ganó un contrato de renovar el foyer o la entrada de un cine, y yo estaba en vacaciones en ese momento, entonces estuve como una semana ahí entrando a todas las películas que yo quisiera gratis, crispetas gratis, y entonces veía cualquiera, pues nadie me estaba poniendo control. Entonces, una película de terror, me acuerdo que vi como los primeros 5 minutos de Alien, y dije no, y me salí
o Alien 2, no me acuerdo, uno de los dos, pues. Y salí de Empire Strikes Back, El Imperio Contraataca, la 2, bueno, eso viene siendo la 4 de Star Wars, Sí. y entré derechito a Indiana Jones. O sea, salí de uno y entré al otro, y vi que Han Solo era Indiana Jones. Entonces yo ya entendía pues, el tema de actor y eso, pero como que viéndolo así en un momento y luego otro, digo, puta, yo quiero hacer eso. O sea, esto es lo que yo quiero hacer. Y es un sueño como que uno dice, no, pero eso no. Eso Sí, es muy no. lejano. Sí, eso es muy imposible. O sea, tú grabaste la película que es... Apocalipsur. Sí. Yo digo que se volvió como un poco de la cultura pop colombiana, como de una generación. Vos la grabaste después de haber llegado... Allá está el afiche. Sí. Después de ese viaje a Estados Unidos, pasaron años después de volver a Estados Unidos para que saliera... Está en RTBC. Sí. Ah, de una vez, para En que... RTBC Play, en la aplicación, sí. 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 Pasaron, te voy a decir exactamente cuánto, pasaron 3 años. Ah, casi recién llegado. Sí, sí. Yo llegué, terminé bachillerato validando en el Sí. CESDE, empecé a estudiar artes plásticas en Bellas Artes, hice un semestre, luego me pasé para diseño industrial en la UPB y yo había trabajado, pues empecé a trabajar pues, desde que llegué prácticamente como profesor de inglés, entonces siempre tenía como mis ingresos propios, pues además del apoyo en la casa y todo, tenía como mis ingresos propios y siempre tuve como esa cosa. Y en diseño seguía trabajando y pensando en que iba a ahorrar para pagar el próximo semestre. Y yo dije, marica, no me está dando. Y como un mes antes de terminar el semestre cancelé materias, sin decirle nada a nadie. Y me fui para la casa del parcero que vino en estos días que te conté. Entonces me fui para la casa de él y estaba ahí como asustado, pues como marica, ¿qué voy a decir en mi casa? ¿Qué voy a hacer? Puta, cancelé materias, tan... Entonces nos sentamos y el parcero prendió el televisor y estaban dando un programa en Telemedellín de inglés. Y la profesora muy buena, pero era profesora licenciada acá, nunca había vivido en Estados Unidos y cometió un error con el acento prosódico o el stress, ¿cierto? Me acuerdo perfecto, dijo, está hablando de carrera, entonces you can be a lawyer, you can be a fireman, you can be a doctor, you can be an executive. Es executive, Sí. eso. Y yo, ay marica, eso es un error garrafal, puedes pasar en televisión, no sé qué. Y llamé a Telemedellín. Es que soy profesor de inglés, por favor me pueden comunicar con alguien del programa de inglés para darles una crítica constructiva, pues. Me pasaron la llamada y me contestó, creo que fue Nana, una de las 2 directoras. Aló, y yo sí, muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Chavarría, soy profesor de inglés, vi el programa muy bueno, pero hay un problemita ahí del manejo del acento prosódico, lo que llaman stress. Y es que usted lo puede hacer mejor, ¿o qué? Y ella como braviado, y yo, sí, mucho mejor, 1000 veces mejor. Venga, presente un casting a ver si es tan macho, pero bueno, pues tampoco en esas palabras así como tan. Pero entonces fue así como llegué a It's School en Telemedellín. Y fue muy bonito porque años después, hablando con una amiga actriz, ya en una producción en Bogotá, en una novela, ella me hizo el comentario, no, y vos que llevas tanto tiempo en esto. Yo sí, desde Apocalipsur. Y me dijo, no, desde It's School, el programa de inglés. Yo no, eso era presentando. Me dice, ¿tú nunca te viste o qué? Yo, ¿cómo así? Pues un personaje, era muy tú, pero era un personaje. Era Andy, el profesor ingenuo que llegó de Alaska a enseñar inglés a los niños. Y yo, ay, marica, sí. Entonces eso también, y además le metí muchas cosas como por inercia, metí personajes, había uno que se llama Grandmad, que era como un loco ahí, hasta me ponían una peluca y un bigote y, let's learn some grammar. Entonces sí era como una práctica real, a diario, en la actuación, en la improvisación, tanto que un día haciendo el programa de inglés me entró un beeper. En esa época me entró un beeper que casting para una película, llamar a Darío González, a este número, y era para Apocalipsur. Entonces fui, presenté el casting, me sentí muy bien en el casting, dije, no, listo, algo, voy a hacer yo decía que voy a ser el chacero que le vende un cigarrillo al protagonista en alguna escena, pues, y terminé siendo el protagonista de Apocalipsur. Tremenda experiencia. Andrés, vos en ese momento sentías que tenías como una familia muy distinta
a la familia tradicional que me imagino yo que tenían los compañeros tuyos, los amigos con los que te encontraste en el colegio, como que tengo un papá súper particular, un aventurero, De aquí a la o sea, China, de un los man tíos. que hace Sí. una cosa loquísima, que no le tiene miedo a nada, que se enfrenta a todo. Tengo una mamá de Alaska, pues como que tú hacías consciente que, pucha, yo soy súper distinto. En una en una En una ciudad cultura. tan tradicionalista como lo es la antioqueña. Sí, sí, sí. No, sí, tuve eso, pero como te digo, desde chiquito yo sentía que, pues que yo vivía en Alaska, pero que era temporal, que yo iba a regresar a mi tierra, que era Colombia. Siempre tuve esa sensación. Me acuerdo cuando niño o joven empezaba pues como a imaginarme ya adulto. Por ejemplo, yo siempre sabía que la mamá de mis hijos iba a ser paisa o colombiana. Pues reconozco que en esa época tuve muchas mañas machistas que ahora pues hemos empezado como a trabajar culturalmente, pero yo las tenía también, ¿cierto? Entonces yo también nunca me sentí como separado, por mucho que no pareciera físicamente pues un colombiano. Mis amigos dicen que soy gringo hasta que abro la boca, ¿cierto? Que ahí sí todo cambia. Incluso con cosas con el idioma. Entonces para mí era muy claro que si termina no, es él. El carro, el caballo, ¿cierto? Terminan, es la mesa, la copa, lo que fue, ¿cierto? Entonces yo decía, el moto. Haciéndole Y el la artículo. problema, no por error, sino porque para mí eso era, Lo lógicamente lógico. me llevaba hacia eso. Entonces ya, y mis amigos, los primos, me gozaban, se reían, pero yo dije, bueno, entonces explícame por qué, y nadie sabía cómo explicarme. Entonces me tocó a mí, no, por gusto también empecé como a averiguar, investigar, esto es antes del internet, ¿no? Pero ¿por qué tan? Entonces hasta el día que di, porque es la moto, porque la palabra es la motocicleta. Y se abrevia a moto, pero no cambia el género, sigue siendo la moto porque es la motocicleta. Y el problema es simplemente una excepción del castellano, que yo digo que es que el castellano es tan sabio que como idioma que entendió que los problemas vienen es de los hombres y de los masculinos, entonces no puede ser, o sea, si termina en nada, tiene que ser el problema. Entonces, ¿y cómo te cambió la vida ser protagonista de una película, sobre todo en ese momento donde el cine en Colombia pues era mucho más incipiente? Incipiente, sí. Es bonito porque Apocalipsur y Javier Mejía, el director y guionista de la peli, viene como de esa nueva generación que venían como viendo lo que estaba logrando Víctor Gaviria con Rodrigo Dey, con la vendedora y eso. Y si vos ves la película ves que tiene como un aire a eso, o sea, una historia a eso, pero ya sí es ficción y aunque somos actores formados, que nos formó Dunav Kuzmanic, que Duni Kuzmanic, de hecho la Corporación de Cine de Medellín se llama la Corporación Dunav Kuzmanic por él, ya era una historia completamente desde la ficción, bueno, basado en hechos reales también, en algunos, pero ya con una construcción narrativa no tan como de los actores naturales e historias que suceden en la calle, como son las películas de Víctor Gaviria. Y esa formación nos llevó, por ejemplo, a mí y a Ramón Marulanda, que hace de La Comadreja, a seguir pues como, y Pedro Pablo Ochoa también, a seguir pues trabajando en el tema de la actuación. Y fue curioso porque la película la rodamos 2001-2002, o sea, diciembre de 2001 a enero de 2002, y se estrenó en el 2007. Entonces yo me fui para Bogotá, como ya listo, hice mi película, me voy para Bogotá donde está la plaza y me voy a actuar. Pero no había película. No había película. Entonces, esos 5 años iba y volvía. Uf. Lo único que me salió de trabajo pues como actor en televisión fue en También Caerás. Trabajé en También Caerás como 2 años ahí haciendo cositas y haciendo teatro, y seguí estudiando, estudié con Alfonso Ortiz y con Alberto León Jaramillo en la Caja de Herramientas, la escuela que ellos tenían. Y cuando salió la película en el 2007 en el FICSI, en el Festival de Cine de Cartagena, fue como un upset, como algo inesperado, porque era una película que nadie sabía de eso. Apocalipsis, ¿qué es eso? Una película pues que hicimos con las uñas,
Y la otra película, que siempre la mejor película colombiana, siempre son, no sé si todavía, pero en ese momento son 2 películas que compiten para ganar mejor película colombiana. Y en ese momento era Soñar no cuesta nada, La Guaca, que en ese momento tenía pues el top de todos los actores de Colombia. Y presupuesto. Y ganamos nosotros. Entonces fue como, guau, tan. Entonces, ese, pues el día más rockstar de mi vida fue ese día que, el día más rockstar no, más rock and roll. Fue ese día porque pues, fue una locura ese recibimiento, entonces ya quedé como en el radar y Rodrigo Lalinde, el que fue el director de fotografía de muchos años de Víctor Gaviria, era el director de Rosario Tijeras, la serie, y él quería que yo estuviera en la serie y entonces me buscaron, hice casting para ser de uno de los gomelos, o Antonio o Emilio. Y me fue bien, empecé a tener callbacks, hice ya escenas con Juan David Restrepo, John F., tuve ya escena con María Fernanda Yepes también en los castings. Y en una de esas, me acuerdo del muchacho del boom, ahí en el estudio, le hizo un comentario como al jefe de sonido, entre ellos, y era que mi voz era muy grave, porque los primeros no sé cuántos capítulos de la historia, 15, 20, ellos están en el colegio, están en 11. Entonces que la voz mía no era un pelado de 17, 18 años, sino más adulto. Entonces llegó Rodrigo y me dice, Chavarría, imposta la voz. Y yo, señor, qué pena, ¿qué significa impostar? ¿Qué quiere decir impostar? Subila. Y yo, ok. ¿Cómo que querés que te diga? Entonces yo ve que se miraron él y el guionista, porque tenían un triángulo de guerra en el barrio, que era el combo de Rosario, John F., Ferney, el combo de Cachi, el combo del que era el que la viola, y otro combo X que no habían definido. Y cuando hablé así, el gringo, que ya como pero no gringo, sino que entonces incluso me encuentro por ahí con gente en la calle que me reconocen todavía de Rosario y no dicen el gringo, me dicen, hey, vos sos el mono. El mono, o sea, hicieron esa relación de que le dicen gringo por rubio, no porque sea gringo. Entonces ahí fue cuando ya empecé a trabajar. En el 2008 empecé a trabajar en televisión y ha sido no constante, pero continuo, ¿cierto? He pasado, no creo que haya pasado como un año sin hacer nada. Andrés, ¿vos has sentido que esa historia tuya, que es bien particular en esa época, entendiendo? Y yo, chuchuta. La Zizi. Sí. Ahorita no quería saludarlos y ya que estamos grabando, sí. Vos, venga. ¿Vos has sentido que esa historia tuya, que es bien particular, es un privilegio o ha sido un privilegio acá en Colombia? O sea, que laboralmente te ha puesto como en un mejor nivel, o en el relacionamiento, porque no sé, se me ocurre pensar que hace de pronto 20 años nosotros también como que veíamos a Estados Unidos con un poco más de admiración. Claro, en la Guerra Fría hubo una colonización también cultural, entonces la forma también de ellos venderse para ganar la guerra era somos la panacea, y el cine creo que lo logró muy bien. No sé vos, pero para nosotros que no teníamos, yo ya fui a Estados Unidos grande, era como el cine, la música, Nirvana, el grunge, el rock de la época, era como... No, y hasta solamente en la infraestructura, cuando se sale allá y con una autopista y uno dice, ¿qué es esto? Pues, exacto. Y por eso entonces como que pienso varias cosas. Uno, yo cuando estaba en el colegio, yo soy un poquito más chiquita que ustedes. Cuando yo estaba en el colegio, me acuerdo que llegaron varios niños que habían pasado muchos años en Estados Unidos. Y en el colegio, claro, ellos como que patinaban mucho, y en el colegio era como hasta hueva. En cambio a mí me tocó que era como que llegaba a Estados Unidos y eso no sé cómo te tocó a ti, porque creo que existen como dos versiones. Primero que todo me siento muy afortunado. Muy cool. Siempre me he sentido muy super cool. Super cool. No, muy afortunado. O sea, yo siento que, o sea, por las razones que haya sido, que haya resultado mi vida de la forma que sean difíciles o trágicas, pues conociendo toda la historia de mi familia,
siento que nos llevó en un camino como de forjarle el espíritu, ¿cierto? Como de encontrar el camino que uno debería seguir, y me siento muy afortunado como de tener las posibilidades, ¿cierto? Abiertas. Y eso sí, agradezco todos los días haber vivido en 2 culturas, ser de 2 culturas, tener 2 idiomas, porque siento que eso sí me ha dado como la capacidad de tener la visión abierta y decir sí puedo hacer lo que quiero hacer. Pero también por eso entré en la actuación y nunca perdí ese sueño, porque yo decía, o sea, si es lo que quiero hacer, vamos con eso, vamos hacia eso. Entonces, por ejemplo, a mí me atracaron una vez, cuando tenía como 16 años, en la 80, que nosotros hacíamos mucho en la Villa La Burra, era el parche de nosotros, los grunge, parche metalero, punkero, grunge, allá de la 80, en la Villa. Yo tenía una noviecita que vivía ahí cerquita, ya eran las 12 de la noche, tenía que ir para la casa, entonces la acompañé con una amiguita de ella, íbamos caminando por ese parque, el Parque El Obrero, que hay en la 80, sí, ¿cierto? Y me acuerdo que yo vi a los 2 manes detrás de unas piedras, y pensé, mira tan bacana esos manes tan grandes jugando escondidijos. Y después sentí la navaja aquí, como el puntico aquí chuzándome las faldas, y yo, ay, tan weón. Y las cosas escalaron y terminaron pegándome y cascándome, y yo me prometí que yo nunca me iban a volver a atracar. Pues así, ¿cierto? Sí nos pasó una vez, pero ya era una cosa pues más tenaz, que apartamenteros que se metieron ahí y nos cogieron de quietos. Pero así en la calle, nunca más. Entonces yo camino como con una actitud, ¿cierto? Es algo muy de Alaska, no es de valija, ¿cierto? No es de NEA, como dicen ahora, sino que yo siempre he cargado mi cruz blanca, ¿cierto? En el estuche, y también cargo en este caso, Brian Ferney, ¿cierto? Tengo otro que es Yurani, que es más pequeñita, pero que son mis 2 primitos bandidos que me acompañan, y me ha tocado varias veces, o sea, sacarlo y ¿qué hubo, gonorrea? ¿Vamos a bailar o qué? Entonces, con mi pinta y hablando así, se quedan como encrochados, como, uy, ¿qué pasó acá? ¿Cierto? Pero porque también tengo como esa, y no digo pues que es algo que la gente debería de hacer, sino que es como es cada uno, de no dejarme intimidar. Exacto, intimidar, o que yo sea la víctima. ¿Sí me entendés? Uno tiene esa capacidad de muchas formas. No estoy diciendo que si te van a atracar tenés que pelear, no. Pero hay una actitud que uno puede asumir. Un ejemplo, una vez iba para Capurganá o iba para San Blas, que también tenemos amigos indígenas allá que nos han invitado varias veces allá, hay amigos allá en esa parte de Colombia. Y salí con tanta emoción para allá que no pensé y cogí el bus por la mañana, en vez de cogerlo por la noche. Entonces llegué a las 5 de la tarde a Turbo y ya no había lanchas para Capurganá. Entonces me tocó amanecer en un hotelito ahí de noche, al lado del Guafe, pues de donde salen las lanchas, y entonces cogí el cuartico, y me dio hambre, entonces le dije al man de recepción, venga, ¿ustedes tienen comida acá? No, parcero, tienen que subir aquí, 2 cuadras para allá, y ahí está la principal, ahí consigue de todo, pollo, perro, pizza, lo que sea. Entonces, bueno, listo, salí, chanclas, pantaloneta, camisilla, y el celular, y ya, y llegó a la esquina y volteé, eran 2 cuadras en oscuridad total, o sea, no había ni alumbrado público ni luz en las casas. Y ya cuando iba como medio llegando ya a la principal, donde sí había luz, alcancé a ver un man ahí en una puertecita. Y yo vi como que yo le digo, uy, y él como que me dijo porque ya estaba yo llegando. Y de regreso se me olvidó y me metí ahí por ahí por la misma calle. Y cuando iba en la mitad, me acordé del man y miré y justo estaba al frente de él. Y él así, miró, volteó la gorra, y se vino. No corriendo, pero caminando rápido. Entonces empecé a caminar rápido y el man alcanzándome. Y yo, puta, ¿qué hago? Como se me prendió el bombillo y saqué el celular como si me hubiera entrado una llamada. Y yo, ¡Yu, gonorrea! Vea, malparido, estamos escamellando, parcero, mañana con el patrón a primera hora, gonorrea. ¿Cómo así que estoy aquí con todo este material y ese pedazo de 3.8 que era su abuelo o qué? No, parcero, estamos escamellando, gonorrea, así no son los negocios, mañana con el patrón a primera hora. Como si estuvieran vueltas de narco. Pues, o sea, me metí un...
Y me empeliculé tanto que hasta se me olvidó el man. Y cuando me acordé y miré, y el man ya se había volteado, ya por allá mirándome para atrás, y como que me salvé de meterme en un problema, el hijo de puta. Entonces, tengo esa, como, o sea, yo soy de acá, tengo esa vena, tengo calle, tengo, y por ejemplo, en mi lista de papeles y personajes que he interpretado, la mitad, es muy curioso, la mitad son o traquetos o bandidos o policías. Juegas de los dos lados. Sí. Y casi siempre lo de policía es por gringo, ¿no? Entonces hay un papel en que es un man de la DEA, ¿cierto? O bandido. Entonces como que tengo ese... En Rosario Tijeras, por ejemplo, llegaba el armero y nos pasaban las armas. Entonces yo llegaba de una y cogía la pistola y buscaba luz para ver que no estaba obstrucción en el cañón, tan. Entonces me dice el armero, oh, militar. Y yo, no, de Alaska. Andrés, ahorita Lauri lo mencionó, y es la posibilidad que vos tienes, pues como tener un documento de Estados Unidos, que es el sueño para muchas personas, y la migración es algo que cada vez pasa más. Creo que en los últimos años ha habido más gente para Estados Unidos que en los 5 años anteriores. Y es el sueño americano sigue existiendo, obviamente se ha modificado, se ha cambiado, hay otros destinos también, pero vos tenés la posibilidad en los momentos difíciles, no Alaska, pero como se puso difícil esto acá, ¿has pensado en irte para Estados Unidos o indiscutiblemente o a desarrollar la carrera como actor? Sí. Ahí me quedo con una cosa primero, que no me parece que se ha puesto difícil la cosa acá. Me parece que hay una narrativa desde los medios de comunicación, y como siempre nos han manejado, de que la cosa se ha puesto difícil, y no me parece. Me parece que las oportunidades de negocios, de todo, con sus altibajos de siempre, pero no veo un cambio realmente negativo en Colombia. De hecho, yo lo veo al contrario, porque yo veo muchas cosas pasando, por ejemplo, con los indígenas, con los lugares apartados de Colombia que han mejorado mucho, que no se reconoce porque eso no va con la agenda que tienen los que controlan los medios de comunicación. Y tristemente en Colombia, lo que dicen los medios de comunicación es la opinión pública. Eso es lo que me parece, pues, como en ese sentido. Pero para responder tu pregunta específicamente, sí, y de hecho ha sido como una frustración mía que se está resolviendo justo en este momento, no entrar al gremio de la actuación en Estados Unidos. Pero ya se viene eso. O sea, hace 3 años hice una escena pequeña en una película, pero con John Cena. Y entonces ese día en set éramos John Cena, Christian Slater y yo. Y John Cena tiene una cosa muy bacana, que él exige que si él tiene diálogo con alguien en una escena, así sea pues el man de la caja en el restaurante, esa persona tiene que tener las mismas condiciones que él. Entonces yo tenía un motorhome gigante, tenía un asistente personal, pues un solo día, ¿no? Un man de seguridad. Es que cuando yo veía un man ahí con radio, es absurdo. Pero entonces tuve experiencia ahí, y entonces yo decía, listo, ahora sí, ¿cierto? Ahora sí vamos para Hollywood. Y la película se estrenó en medio de la huelga, entonces no hubo estreno. No hubo estreno, o sea, salió pues en plataformas, en cines y luego en plataformas, pero sin ningún estreno, ninguna fanfarria por el tema de la huelga de actores y escritores. Entonces han ido como... Y esa fue la segunda, porque la primera fue una película que se llama Paradise Lost, Paraíso Perdido, donde Benicio del Toro interpreta a Pablo Escobar, y yo iba a ser un personaje que nunca sale en la película porque la película cambió, porque se gastaron todo el presupuesto antes de llegar al final del rodaje. Entonces la película terminaba completamente diferente, y yo iba a ser el agente del FBI que llegaba y rescataba al protagonista, Josh Hutcherson, y entraba yo en helicóptero con un M16 y salían los malos y yo los mataba y salvaba al man, y era un personaje chistoso pero también de acción y toda la vuelta. Me habían llevado a Panamá ya una vez solamente para conocer a los productores, y yo estaba muy cercano al director, y se cayó. Pero gracias a que se cayó eso, volví con mi novia con que había peleado, y a los 6 meses nos casamos en la sierra, y a los 9 meses nació Savali. Entonces, sí, unas por otras. Exacto, o sea, y no cambiaría eso nunca, ni nada parecido. O sea, lo más grande que he tenido en mi vida
lo más importante, pues salió de una pérdida, salió la ganancia más grande. Y eso también, la vida me lo ha mostrado en muchos sentidos, ¿cierto? La historia de mis abuelos, de mi papá, es eso. De una pérdida, de una tragedia, de una cosa ultra traumática, salió una vida, no solo de él, sino de nosotros como hijos de él, soñada, ¿cierto? Una vida pues de demasiadas oportunidades, de demasiadas vivencias, no solamente de vida bonita, sino espirituales también. Y para responder tu pregunta, después lo de John Cena, entonces fue 1, 2, la tercera es la vencida. Epa. Y yo quería, pues ya como para ir cerrando, que lo has mencionado ya como en 2 oportunidades y me parece como muy interesante y muy profundo, es como todo esta historia familiar, ¿cierto? Tuya, Andrés, pues de tu papá, que viene de tu papá, tu bisabuelo, acá hay una foto de tu tatarabuelo, la silla, o sea, acá todo tiene una historia. Sí. Aquí estamos llenos de simbología, ¿no? Y de tesoritos, esta Sí. casa está llena de... Inclusive el día que nos conocimos fue muy charro porque habíamos visto un video que decía, que hablaba de tu tatarabuelo y como de toda la influencia que él ha tenido en el desarrollo, yo diría que del país, ¿cierto? Como que a partir de él nacieron una cantidad de ideas y de proyectos que hoy son grandes empresas en este país, ¿cierto? Entonces como que tu familia también tiene un reconocimiento, un linaje ahí muy interesante, pero a veces como que pareciera que, o pareciera no, es que en realidad nada es perfecto. Y también como toda esta historia muy atravesada por la tragedia. Cuando tú vuelves o cuando tú llegas a Colombia, tú ya eras consciente de que tú hacías parte de una familia que era muy reconocida acá en Medellín, en el país, o para ti fue como algo, wow, me enteré de esto de la nada. No lo había pensado, como, sorpresa, ¿qué es todo esto? Sí, yo me acuerdo chiquito teniendo esa impresión, porque yo no conocí a mis abuelos, pero conocí a mi bisabuela, y ella era la matriarca pues de la familia, y ella, siendo pues una mujer de esa época, para ella fue la maravilla tener un bisnieto monito de ojos azules, ¿cierto? Entonces yo me acuerdo de esa sensación de ella, de sentir el amor de ella, pero también que era una mujer que se sentía de otro nivel, de otra clase social, ¿cierto? Y yo choqué con eso, o sea, es decir, yo sentía como que esto no es correcto. Y estoy hablando específicamente de mi sensación como niño con mi bisabuela, más no de cómo era la familia, o cierto, porque además hicieron cosas muy buenas, ¿cierto? O sea, construyeron país, como vos decís. Pero realmente no nos tocó toda esa opulencia que tienen los primos por con esa cortada de mi papá y mis tíos con Colombia y volver. Entonces, no digo pues que no hayan pues cosas de la familia que nos han tocado y llegado, digamos, de heredar y eso, pero no es para nada como los otros, y la historia es totalmente diferente. Y yo siento que nuestra historia, particularmente la de mi papá, la de mis abuelos, es una muestra de que la humanidad no conoce clases sociales. ¿Sí me entendés? Las cosas hermosas y cosas trágicas ocurren en todas las familias, sin importar de qué estrato son, ¿cierto? Eso es la humanidad, y toda la humanidad sufre y toda la humanidad goza, y es encontrar, para mí, es encontrar el equilibrio en eso, ¿cierto? No decir, ay, ¿cómo es? Entonces yo peleo mucho con eso, con el tema de la actitud y decir siempre, no, ¿cómo estás? Súper bien, vibrando alto, tan... Está bien de vez en cuando decir que no, ¿cierto? Con tal de que no te quedes ahí, no entres en el bucle de que estoy mal, pero la vida es eso, la vida es cosas buenas y es cosas malas también. Por eso yo el tema de las calaveras para mí no es una cosa macabra o oscura, sino lo contrario. La muerte es lo único en la vida que no es un variable. Que hayamos nacido hombre en vez de mujer,
es algo que sucedió en el momento de la concepción, ¿cierto? Que uno sea alto, no bajito, o bajito, no alto, gordo, flaco, blanco, negro, todos son variables, ¿cierto? Lo único que no es un variable es que algún día te vas a morir. Entonces ver la muerte no como algo malo, sino como algo absoluto. Y entonces eso te lleva al cliché de vivir el día como si fuera el último, ¿cierto? Entonces uno ¿qué hace? Uno vive de verdad, sabiendo que la muerte siempre está ahí presente, siempre está ahí, y la muerte no es un final, también es un comienzo. Míralo, o sea, así seas ateo, ¿cierto? Es el comienzo del descanso. De cuando todo se apaga y ya todo se acabó, ahí comienza el descanso. ¿Sí me entendés? No es un final, o sea, sí, es un final de este ciclo, de esta vida, pero también es un comienzo. Entonces la vida no puede existir sin la muerte, y hay que agradecer cada día, cada momento. Y cuando te pregunté esa conciencia acerca de lo que era tu familia en este territorio, en esta ciudad, en este país, también es que pienso mucho como que nosotros en Colombia vivimos la opulencia de una manera muy particular, o me atrevería a decir que en Latinoamérica. Como que claro, cuando uno viene de Alaska y llega a Colombia, donde una familia muy adinerada, y entonces hay personas que todo el tiempo te están sirviendo y trayendo, y claro, eso como que impacta mucho, porque nosotros hablamos mucho del tema de la riqueza, del poder adquisitivo, y analizamos, y uno como que dice, claro, como Latinoamérica es una región del mundo tan desigual, entonces se ven mucho este tipo de cosas, mientras que si tú te vas a Europa o te vas a Estados Unidos, como las brechas no son tan desmedidas o tan visibles, pues como que es más difícil encontrarte como con estas dinámicas sobre todo tan normalizadas, ¿cierto? Como que tengo quien me sirva y como decías ahorita, el rancho, y entonces me parece bien interesante. ¿Tú crees, Andrés, que la muerte de tus abuelos, que lo contó tu papá, que él perdió a sus padres y esa fue pues la razón por la que se fue a Estados Unidos ya permanente, que los desligaron un poco de la familia de acá, que eso ha sido crucial como en ese despertar espiritual de ustedes? Absolutamente, y va exactamente a lo que acaba de decir, ¿cierto? De cómo la muerte, incluso la muerte violenta, no nos llevó a la perdición, sino a buscar un camino espiritual real y coherente, ¿cierto? De entender lo que estamos viviendo y haciendo. No simplemente ver, a ver qué trae el día, no, o sea, vamos a enfocarnos y vamos a entender otro cliché de que no somos seres humanos, somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Entonces, ¿qué vamos a hacer con respecto a eso? ¿Cierto? O sea, ¿qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Cómo vas a vivir hoy en coherencia con esa verdad? De que somos seres espirituales en un proceso de evolución, sea cual sea tu creencia espiritual, es eso, o sea, es a tratar de ser mejor, a tratar de crear un ambiente alrededor, no solo físico o familiar, sino espiritual también, donde todo esté en armonía. ¿Alguna vez te sentiste como en peligro, como que podría ser blanco del conflicto de este país por pertenecer a esta familia y tíos secuestrados y toda esta historia en medio de un periodo muy violento? Casi que sin querer queriendo, porque claro, pues no te tocó. No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero llegaste. No, y sí me tocó, sí nos tocó en la finca en San Pedro, en la época, nos tocó las FARC ahí encima buscándonos y bueno, no solamente en la finca, a mi papá también le tocó esconderse bajo un árbol 2 días allá en el Pacífico con la guerrilla alrededor buscándolo.
Entonces, sí, absolutamente. Y no solamente pues, y también pues por la delincuencia común también, o sea, eso se nota. Y uno pues que tiene pinta de gringo, ay, Echavarría, entonces la gente supone. Pero entonces también está, eso también, en ese sentido también está la actitud y está el hablar y mirar a las personas a los ojos y pues no es gratuito que he hecho tantos papeles de bandido, porque cuando he interactuado con bandidos hay como un feeling, pues como una cosa. Tengo un amigo artista, el que hizo ese collage, que él tiene el poder de domar a los policías. Hace unas cosas con los policías que uno dice, marica, ¿cómo hace? ¿Cierto? Un encantador de policía. Sí, un encantador de policía, sí, the police whisperer. Y entonces una vez le hice ese comentario, estamos hablando de eso, y la novia de él, la compañera de él, a mí me dice, ay, ¿vos qué? Y yo, ¿qué? Domador de neas. Encantador de pillos. Y yo, como así, y empezó como, y la vez que no sé qué, y yo, sí. Entonces también es eso, es como la actitud, ¿cierto? O sea, la mejor escuela es la calle. Y yo sí que he andado en la calle. Andrés, no, pues fascinante como tu papá. Sí, Muchas gracias. Creo que una vida tan llena de experiencias, de cambios, de altibajos, pues lo que da es como mucha tela para cortar y muchos renglones en la historia. A nosotros nos dicen mucho como que siempre tenemos una historia, Laura y yo. Y yo siempre digo, pues claro, si quieres pues poder contar historias, hay que tomar decisiones en la vida, de hacer cosas distintas, ¿cierto? Un poco tomar riesgos, aventurarse, como vos decías ahorita, de me voy a meter por acá y quiero ser actor, que pronto no es la decisión más fácil, no es la más común, y apostarle a eso significa también vivir una vida diferente. Entonces, pues nos parece fascinante. Andrés, muchísimas gracias. Pues, que acabas de decir eso, entonces también empiezo una nueva etapa de mi vida profesional, ahora que se va a empezar también con esto, con mi podcast, con Eculele, que me encantan los acrónimos, los acrósticos, EQLELE, Eculele, el que lo entendió, lo entendió. Entonces espero verlos a ustedes pronto como invitados también en Eculele. Seguro, va a pasar. Suerte con el proyecto, seguramente nosotros vamos a estar contando un poco de eso, del proyecto, para invitarlos a que escuchen a Andrés ya más seguido. Así será, gracias. A ustedes muchas gracias por vernos y por escucharnos, por estar cada 8 días pendientes de nuestro contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas de las personas que ven estos episodios no están suscritas y eso nos ayuda a que el contenido cada vez sea más visible y le llegue a más personas estas conversaciones que de pronto están necesitando por ahí. Un abrazo para todos, nos vemos en 8 días. Chao. Gracias.